Bien, al fin terminamos, ¿cierto?, la maratón de historia de Chile con este último periodo que se llama la transición a la democracia de los 90, donde vamos a ver que yo le pongo una yapita de lo que es lo que pasó posterior al gobierno de Frey hasta nuestros días. Perdón, del gobierno de Elwin hasta nuestros días. Entonces, transición a la democracia en los 90, ¿cierto? Elwin ahí recibiendo con cara larga el poder de parte de Augusto Pinochet, quien se ríe ahí feliz, contento. Juzgue usted. Ya, gobierno de Patricio Elwin del 90 al 94. ¿Qué es lo que se hace en área política? Muy poco, porque vamos a ir viendo por qué. Imposibilidad de reformas a la Constitución. Pinochet deja su Constitución, ¿cierto? Que muchos dicen que es legítima porque no hubieron proceso eleccionario, porque se desarrolló a puerta cerrada y porque impuso un modelo que muchos cuestionan, el modelo económico actual que muchos cuestionan, porque en síntesis es rásquesela usted como pueda, y eso ha provocado mucha desigualdad social en todo ámbito. ¿Ya? Entonces mucha gente que le cuestiona esa constitución. Y esa constitución queda amarrada, ¿cierto? Hay senadores designados, ¿ya? Muchos militares, inclusive Augusto Pinochet, ¿cierto?, fue senador designado. Por lo tanto, cualquier ley de reforma que se intentara hacer tenía que llegar al Senado y en el Senado no se aprueba. Y eso provocó que Elwin, ¿cierto?, y muchos gobiernos de la concertación no pudieran desarrollar modificaciones o grandes modificaciones al sistema, a la Constitución, ¿cierto?, y al sistema político-económico. Senador designado. Sistema binominal que dijimos, ¿cierto?, se le requieren 2/3 para hacer cualquier cambio en las leyes. Por eso también problema. Y otra parte que se dice también de que la derecha ha sido sobre representada en el Parlamento. Por ese mismo sistema binominal que tenía un sistema de cálculo que no le puedo explicar porque es bastante complejo, pero voy a tratar de buscar un video para mandarles cómo funcionaba ese sistema binominal y por qué finalmente terminaba saliendo elegida gente con menos cantidad de votos que la persona que quedaba afuera. Por un cálculo extrañísimo, que vamos a mandarlo por ahí. Entonces pasaba eso finalmente, que un sector, ¿cierto?, una población, digamos una comuna, un distrito, en el caso de los diputados, elegían a un candidato de centro izquierda y tenía, por ejemplo, 90 votos. Sin embargo, terminaba saliendo el candidato que tenía 30 votos, que era de derecha. ¿Ya? Entonces, ahí hay un extraño cálculo que se empezó a denunciar, pero que en esa época no se podía denunciar, ¿cierto? Y que hacía que la derecha quedara siempre sobre representada en el Parlamento. Y a eso le suma usted senadores designados, ¿cierto?, que eran los militares que evidentemente, como habían sido limpiadas las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Armadas ya prácticamente eran todos de derecha. Entonces no se podía hacer ningún cambio a la ley. Los municipios, asume Elwin, ¿cierto?, pero en los municipios siguen quedando alcaldes que son partidarios de Pinochet porque los municipios todavía no se hacen elecciones. Por lo tanto, los municipios también traban cualquier tipo de reforma. Por otra parte, el gobierno, ¿cierto?, Patricio Elwin tiene relaciones de cautela con el ejército porque Pinochet todavía está al mando de las Fuerzas Armadas. Y cuando se intentaba, ¿cierto?, hacer algún tipo de modificación o interpelar o reclamar algo, ¿cierto?, de la administración del gobierno anterior, que en este caso era de Pinochet, el ejército obstruía, ¿cierto? Por ejemplo, dos casos muy recordados son el ejercicio de enlace de 1991 y el boinazo de 1992, cuando el Ejecutivo, cuando el presidente, ¿cierto?, cuando Elwin intentó armar comisiones de investigación junto a la justicia por caso de cheques, en el caso del hijo de Augusto Pinochet, ¿cierto?, cheques falsos, movimientos de dinero en el ejército, se intentó investigar, no, problema. Inmediatamente Augusto Pinochet mandó al ejército, ¿cierto?, a hacer una operación de enlace donde lo acuarteló. Y recién saliendo de un golpe militar, recién saliendo de una dictadura, ¿cierto? Perdón, no de un golpe militar, recién saliendo de una dictadura, ¿cierto?, de atropello, de persecución, de opositores, ¿cierto? Todo eso está ahí. Entonces el gobierno tenía que dar paso atrás y decir, bueno, aquí no vamos a investigar, aquí no vamos a hacer ningún cambio, dejemos las cosas como están y ustedes que los militares por favor se queden tranquilos en los cuarteles. Entonces fue muy complicado hacer cambio en esa situación. A pesar de todo, pasaron los años, ¿cierto? Y se organizó la comisión Rating por parte de Patricio Elwin, que comenzó a investigar y esclarecer las situaciones de violaciones a los derechos humanos.
el rechazo de los militares, evidentemente. Eso fue también un caso por los cuales se produjeron estos boinazos y estos ejercicios de enlace, estos acuartelamientos como advertencia militar de no investigar, no hacer campo. De todas maneras, eso siguió adelante porque estaban encima también algunos organismos internacionales. El rechazo de los militares frente a las investigaciones, ¿cierto? Elwin pide perdón a familiares y víctimas en un acto, ¿cierto?, que hace en el Estadio Nacional a nombre del Estado. Y anuncia medidas de reparación moral y material. Empiezan las indemnizaciones, empiezan a buscar todas las personas que tuvieron víctimas de violaciones a los derechos humanos y se les empieza a dar indemnizaciones económicas para pagar de alguna manera los perjuicios ocasionados. En el área económica se asume una economía social de mercado. Queda en pregunta porque hay gente que es especialista en economía, dice que lo que en Chile hay no es un sistema de economía social de mercado, que es lo que intentó poner después de la crisis del neoliberalismo, intentó de poner en economía los economistas de Pinochet. ¿Ya? Se empezó a llamar a una cosa economía social de mercado, que muchos dicen que no es economía social de mercado. ¿Y qué hablamos cuando decimos economía social de mercado? De que si bien el mercado se regula a sí mismo y debe regular la economía, eso nunca debe ir en contra de los intereses de la sociedad. Y es ahí donde entra el Estado para subsidiar, es decir, si usted no le alcanza para una casa, entonces el Estado le pone una cantidad para que usted pueda tener una casa decente, ¿cierto? Y eso no pasó. Entonces el Estado nunca ha sido capaz de garantizar derechos sociales. Por eso que no se puede hablar de una economía social de mercado, sino que se habla de una economía neoliberal. Sin embargo, intentan poner esta situación de economía social de mercado. Eso finalmente es un juicio que tiene que hacer usted cuando usted desarrolle estas ideas, ¿cierto? Investigue, cuando vea noticias, etcétera. Por eso que es una pregunta. ¿Qué tenemos? ¿Un sistema neoliberal donde estamos los ciudadanos totalmente desprotegidos económicamente y tenemos que trabajar largas jornadas, ¿cierto? Y endeudarnos para tener un bienestar material? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Y eso es lo que usted, al conocer estas cosas, va a tener que seguir adelante en su investigación, si usted así lo determina. Ya, entonces, en el área económica se proponen modificaciones tributarias, es decir, de impuestos, aumentar el gasto fiscal, ¿cierto?, que era muy pequeño, vamos a dar un ejemplo después, y la distribución del ingreso, es decir, en Chile, y eso es lo que no pasa, por eso que no es una economía social de mercado, porque hay muy pocos que ganan muchísimo, y muchos que tenemos que andar, ¿cierto?, endeudados, trabajando de manera precaria, quedamos sin trabajo, trabajamos un tiempo, quedamos sin trabajo. Entonces, no podemos acceder a los bienes materiales. Hay todavía una gran injusticia social. Y eso empieza a moverse en el gobierno de Elwin, se empieza a tratar de retomar ese gasto en educación, en salud, pero muy tímidamente. Y viene el boom del cobre y el boom agrícola, que fue lo que siempre se dice que Pinochet sentó las bases de esa economía, correcto, porque Chile terminó siendo un país exportador, ya primario exportador de materias primas, minerales, recursos agrícolas, recursos forestales, recursos pesqueros, ¿ya? Y la industria ahí, desarrollándose siempre con complicaciones, que finalmente lo que da más trabajo, ¿no? Se redujo la pobreza en un 38% en el gobierno de Elwin. Sí, porque hubo un boom económico, ¿cierto? Empezaron a haber divisas en el país producto de esta situación de país primario exportador, gracias a las riquezas naturales, ¿no? Se reduce la pobreza de un 38% a un 27%. Un tercio de la población está en una situación muy pobre, muy carente en la época de Elwin. ¿Qué es lo que desarrolla Elwin para poder sacar de la pobreza a las personas? El FOSIS. Rásquesela usted por sus propios medios y yo le paso una platita. El Estado subsidia. Cuando hablamos de subsidios, que el Estado le pasa una platita para que usted pueda hacer algo. Y ahí se genera el Fondo de Superación de la Pobreza, que es el FOSIS. Y se reconoce por primera vez a los pueblos indígenas, se crea la CONADI, y ahí va a empezar también todo el conflicto mapuche, ¿cierto? Ordenamiento ambiental, se crea la Comisión Nacional de Medio Ambiente para controlar este tema de la industria primaria exportadora, porque la industria primaria exportadora es muy dañina para el medio ambiente y ha provocado grandes
grandes desastres naturales en nuestro país. Deforestación, erosión de los suelos, ahora tenemos el problema de los peces, ¿cierto? Las vedas cada vez son más grandes. ¿Por qué? Porque se apostó a un modelo, insisto, económico, donde se explotan recursos naturales, pero a manos llenas y a bajo costo. Eso produjo una harta riqueza, pero el costo de destrucción ambiental fue grandioso. Por eso que se creó la CONAMA, para empezar a intentar regular esas acciones económicas y promover un desarrollo sostenible, es decir, que nosotros nos desarrollemos pero sin destruir el medio ambiente. Aquí se sientan las bases, porque Elwin hace muy poco de esto, sienta las bases nomás. Vamos a hablar con la siguiente diapositiva. Bueno, terminado, ¿cierto? Y aquí una síntesis, esta es la yapita, ¿no? Esta es la yapita. Terminado el gobierno de Elwin, se va a ver una profundización de la democracia en los años 2000, ¿ya? Entre la democracia tutelada, ¿cierto?, que tuvo Elwin, donde no podía hacer muchos cambios, y la profundización de la democracia, que tiene que ver con la salida de Augusto Pinochet del ejército y a través del paso del tiempo, ¿cierto?, también una democratización al interior del ejército y sacar al ejército como un actor político. Y eso costó muchos años, ¿no? 5 gobiernos democráticos que le dieron a Chile una estabilidad, ¿cierto?, con respecto a los derechos y las libertades civiles y políticas, ¿cierto? Se salió de perseguir personas, hay casos, pero son aislados, digamos, de maltrato, de vulneración de derechos humanos vitales, ¿cierto? Eso con la dictadura terminó. Insisto, hay casos, pero son mínimos. No es un tema sistemático del Estado de vulneración y atropello de derechos humanos. Se estabiliza la relación con el gobierno y las Fuerzas Armadas, lo que habíamos dicho, ¿cierto? Se democratiza las Fuerzas Armadas, entendiendo que los generales que eran partidarios de Pinochet y de la derecha de Pinochet de la época, empezaron, digamos, a retirarse, empezaron a morir, algunos fueron juzgados, entonces el ejército empezó a cambiar en estos años. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, ¿cierto?, que se hizo con Bachelet, va a seguir la política de Elwin de reparar, ¿cierto?, y buscar y aclarar los casos de detenidos desaparecidos, con relativa cooperación de parte de los militares. En la medida que ha ido pasando el tiempo, los militares han cooperado más, mientras estábamos más cerca de Elwin, ¿cierto?, los militares no cooperaban en nada con respecto a la aclaración de estos hechos. Pasando el tiempo, ¿cierto?, empezaron a haber procesos judiciales y condenas que se empezaron a multiplicar una vez que Augusto Pinochet dejó el poder. Y se empiezan a generar estas políticas de reparaciones económicas para las víctimas. Eso se sigue desarrollando en los gobiernos después de Elwin. Y ahí tenemos, evidentemente, ¿cierto?, después de Elwin vino Frei, después de Frei vino Lagos, luego Bachelet, y luego de Bachelet Piñera, y luego de Piñera Bachelet, y hoy día nuevamente Piñera. El modelo económico de los gobiernos democráticos es una economía social de mercado, lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? El Estado es subsidiario, usted se las tiene que rascar solito y el Estado trata de darle un empujoncito económico para que usted se pueda desarrollar materialmente, pero finalmente la gran mayoría terminamos endeudados, ¿cierto?, y con trabajos carentes. Por eso que se discute de que sea una economía social de mercado. Ya el mercado no se sabe si el mercado realmente está a nuestro servicio o si nosotros estamos al servicio del mercado y la economía. Esa es la pregunta. Hay algunos que van a defender una postura y otros que van a defender la otra, ¿no? La derecha, ¿qué postura va a defender? De que efectivamente de que es la economía la que está a nuestro servicio, y la izquierda, ¿qué es lo que dice? No, que así como nosotros vivimos, nosotros somos los que estamos al servicio de la economía. Y eso es un juicio que tiene que hacer usted cuando siga desarrollando estas ideas. ¿Qué posición va a tomar usted? Eso es lo importante de la historia, que usted, al conocer los hechos históricos, usted después termina tomando posición, y cuando vengan las elecciones, usted es responsable de elegir el futuro que usted quiere para usted, sus hijos y para el país. Y esa decisión no la va a poder tomar si no está informado de la historia. ¿Bien? Ya, sigamos adelante. Entonces, múltiples acuerdos económicos y tratados de libre comercio han desarrollado este sistema neoliberal o de economía social de mercado, como se le llame, ¿ya? Un crecimiento económico maravilloso del 90 al 98, muchos dicen que apareció la plata, ¿cierto? Hay gente que se desarrolló, pero nunca más se lograron esos crecimientos de esa época, donde esos crecimientos fueron en base a la explotación de recursos naturales.
al aparecer las regulaciones, por ejemplo con la CONAMA, ya yo no puedo, digamos, explotar económicamente mis recursos naturales sin tener protección del medio ambiente. Y es ahí donde ya el crecimiento empieza a detenerse, ¿cierto? Porque además que quién se va a llenar de dinero, quién se va a llenar, quién va a absorber toda esa riqueza. Son interrogantes. La pobreza presenta indicadores de disminución, efectivamente se bajó la pobreza para los niveles que habían en el 80 y en los 90, pero sin embargo persiste la pobreza todavía principalmente en grupos étnicos como los pueblos originarios, ¿cierto? Los mapuches, en regiones todavía hay pobreza, todavía tenemos desigualdad en ingresos de los grupos sociales, ¿cierto? Hay muy pocos que ganan muchísimo y muchos que ganan muy poco todavía y viven endeudados. Masificación de las deudas, la gente que tiene sus cositas es porque están endeudados, el escándalo de la corrupción, ¿cierto? Esos poquitos que tienen los beneficios están metidos en el Estado, están metidos en las Fuerzas Armadas, están metidos en el Parlamento, están metidos, ¿cierto? Como como ministros de Estado, etcétera, los jueces. Ahí están estos grupitos, ¿cierto? Que tienen el beneficio del sistema que actualmente vivimos. Malversación de recursos públicos, platas que eran para construcción que podrían haber sido para construcción de escuelas, de caminos, de lo que usted quiera, se terminan gastando en los casinos o terminan quedando guardadas en bancos internacionales. ¿Ya? Esa es la sociedad que vivimos actualmente. Funcionarios de gobierno, ¿cierto? Y fuerzas armadas son los que hacen este tema de malversación de fondos, de ocupar las platas que supo una cosa en otra cosa que no debiera ser, y concentración económica. Muy pocos, muy pocos tienen todo el poder económico. En esa situación surgieron la emergencia y transformación de demandas y actores sociales, y es por eso que actualmente, ¿cierto? El año pasado vivimos lo que fue el estallido social, porque hay muchas cosas que los gobiernos después de Elwin no han logrado digamos, de resolver. Bien, la última diapositiva terminamos. Sería hasta ahí, ya les mando la capsulita con respecto a un cierre de esta clase.